Hola, saludos, mi nombre es Wendy y como todos los miércoles en Yo Jonas, pues hoy presentamos una película de tenor político. Como los miércoles ocupamos para hablar de política y liderazgo, pues creo que esta va a caer muy bien. Les comento que he visto la película El juicio de los 7 de Chicago en Netflix y me he quedado muy admirada porque creo que está bien interpretada y bien realizada. En agosto de 1968, Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden, Rennie Davis, David Dellinger, Lee Weiner, John Fraynes y Bobby Seale hacen preparativos para protestar en la Convención Nacional Demócrata en Chicago. 5 meses después, los 8 son arrestados y acusados de intentar incitar a un motín. John Mitchell, el fiscal general, nombra a Tom Foran y Richard Schultz como fiscales, mientras que todos los acusados, excepto Bobby Seale, están representados por William Kunstler y Leonard Weinglass. El juez Julius Hoffman muestra un prejuicio significativo para la acusación. El abogado de Bobby Seale, Charles Gary, no puede asistir debido a una enfermedad, lo que llevó al juez Hoffman a insistir en que Kunstler represente a los 8 acusados. Esta insistencia es rechazada repetidamente tanto por Kunstler como por Bobby Seale. Bobby Seale recibe apoyo de Fred Hampton, que el juez Hoffman asume su ayuda legal. Abbie Hoffman se opone abiertamente a la corte. El juez Hoffman comienza a destituir a los jurados sospechosos de simpatizar con los acusados debido a las amenazas reportadas supuestamente por el partido Pantera Negra, y acusa a los acusados y sus abogados de múltiples cargos de desacato al tribunal. Numerosos policías locales encubiertos y agentes del FBI testifican. En el momento de la convención, Tom Hayden notó que 2 policías seguían a Davis e intentaron dejar salir el aire de su neumático, pero fue atrapado y luego arrestado. Abbie y otros dirigieron una protesta hacia la estación de policía donde se encontraba detenido Tom Hayden, pero se dieron la vuelta al ver el bloqueo policial afuera. Al intentar regresar al parque, la policía se había hecho con el control de la colina con órdenes de dispersar a la multitud. Se produjo un motín y los manifestantes se enfrentaron con la policía en un intento de reclamar la colina. Kunstler señala que ninguno de los acusados instigó al motín. Días después, los acusados se enteran de que Fred Hampton fue asesinado durante una redada policial, en represalia a que Bobby Seale continúe defendiendo sus derechos constitucionales. El juez Hoffman ordena que policías lo lleven a otra habitación, lo golpean y después lo devuelven amordazado y encadenado. La fiscalía y la defensa objetan la orden del juez. El juez Hoffman declara el juicio nulo del caso de Bobby Seale. La defensa decide poner a Ramsey Clark, fiscal general, durante los disturbios en el estrado. El juez Hoffman se niega a permitirle testificar, pero Clark declara que se negó a iniciar procesamientos después de los disturbios debido a la incidencia de que el Departamento de Policía de Chicago los instigó. Dellinger golpea a un alguacil, lo que conlleva su arresto. Kunstler presenta una cinta que implica a Tom Hayden a los acusados y prepara a Hayden para un interrogatorio. La noche del motín, Davis trató de apaciguar a los policías que intentaban arrestar a un menor que se subía a un asta de una bandera. Después de que la policía golpeara la cabeza de Davis, Hayden, enfurecido, exclamó: «Si la sangre va a fluir, déjenla correr por toda la ciudad». Los acusados fueron finalmente acorralados por la policía, quienes se quitaron las placas y procedieron a agredirlos. Abbie deduce que Hayden fue sacado de contexto, afirmando que la declaración original habría comenzado con «Si nuestra sangre va a fluir». Hayden le pide que testifique. En su testimonio, Abbie refuerza que Hayden fue malinterpretado y manifiesta su desdén por el liderazgo del gobierno de Estados Unidos. Al final del juicio, a pesar de las instrucciones y objeciones del juez Hoffman, Tom Hayden usa la declaración final para nombrar a los 4.752 soldados que murieron en la guerra de Vietnam desde que comenzó el juicio. Este acto incita a muchos en la corte a ponerse de pie y vitorear. Un epílogo describe la vida de Abbie, Hayden y el juez Hoffman después del juicio.
La verdad, la película muy recomendable, como les dije. Desde el punto de vista de la política, pues la película presenta una interesante narrativa, con al menos 3 razones que apoyan la recomendación para ver esta película. Primero, aporta un muy fiel retrato de los diferentes líderes sociales de la época, sus organizaciones y sus diferentes posturas ideológicas. Lo interesante, o al menos que a mí me pareció muy interesante, es que estos activistas de la época, que estamos hablando más o menos de los años 70, eran muy diferentes a los activistas que conocemos hoy en día. En primer lugar, en aquel entonces, pues como se ve en la película, los testigos fueron manipulados para que digan que sí eran incitadores de violencia. En la realidad, estos activistas no estaban incitando a la violencia en ningún momento y trataban de expresar su desacuerdo, en este caso con la guerra de Vietnam, a través de protestas verdaderamente pacíficas. No sé si a ustedes les ha pasado como a mí, pero en los últimos 2 años, las protestas por parte de activistas no tienen nada de pacíficas. Creo que son muy agresivas y algunas pasadas de violentas. Y creo incluso que hoy en día significa hasta un peligro ser policía o ir a controlar una de estas expresiones de protestas de activistas, porque resulta muy peligroso. En cambio, en la película van a ver que el activismo que se practicaba en esta época carecía totalmente de violencia. Entonces creo realmente de que es muy buena la comparación. Número 2, ¿por qué ver esta película? Es una buena historia que permite abordar temas de control social, debido a que ilustra las diferentes herramientas que un Estado tiene para vigilar situaciones de protesta y los múltiples errores que gobiernos democráticos podrían cometer ejerciendo de forma equivocada su autoridad. Eso es muy bueno también porque ahí vemos claramente a través del personaje de Richard Nixon, que era el presidente de la época, pues todas las acciones y las medidas que se tomaron. En este caso, el juicio de los 7 de Chicago, lamentablemente, como lo dijo Abbie Hoffman en alguna parte de la película, es un juicio político. Eso quiere decir que el juicio solo era una pantalla porque en realidad ya estaba decidido el final y era llevarlos a todos presos. Creo que hasta el día de hoy pues la corrupción está metida especialmente en la justicia y esto también es muy real. La tercera cosa por la que ver la película, ofrece diferentes puntos de referencia para las personas interesadas en la relación entre las variables políticas y culturales. Por ejemplo, los personajes de Abbie y Jerry eran muy interesantes porque representan a los hippies de la época. Entonces es muy gracioso ver cómo se expresaban, ¿no? Y cómo eran, cómo actuaban, cómo se vestían. Algo que hoy en día parece que fuera totalmente falso. O sea que quiero decir que el activismo de los años 70 reflejados en estos personajes parecía ser real y parecía ser acorde a las ideologías que ellos tenían. En cambio, hoy en día vemos activistas que dicen ser de esa misma corriente, pero realmente parecen muy falsos y además no practican muchas veces lo que dicen. Así que es buena la película para tomar en consideración las diferencias que les he mencionado. La recomiendo, espero que quieran y puedan verla, y si quieren ver la película no se olviden suscribirse a nuestro canal de Telegram Yo Jonas, donde van a encontrar todas las producciones. Un saludo y hasta el próximo miércoles.